Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Australia. Margaret Heffernan, también conocida como Maggie, nació en 1878. Tuvo una crianza protegida y creció en la granja de sus padres, Ngundawering, en Victoria, que en ese momento era una colonia independiente en Australia. No fue sino hasta principios de 1901 que la colonia se convirtió en un estado tras una proclamación de Su Majestad, la Reina Victoria. Durante la década de 1880, muchos europeos emigraron a Australia. El país estaba experimentando un periodo de prosperidad y había mucho trabajo disponible. Sin embargo, a principios de la década de 1890, la economía australiana cayó en una grave depresión. La inversión extranjera disminuyó y hubo un aumento significativo en el desempleo. Tanto así que muchas personas buscaron la ayuda de sociedades de auxilio para poder conseguir comida. Cuando Maggie tenía 21 años, dejó la granja de sus padres y tomó un puesto como empleada doméstica para la familia Hayes, que vivía en las afueras del pueblo de Albury. El señor Fred Hayes era agricultor y también tenía el molino local. Maggie era una excelente empleada, era muy educada y la señora Hayes siempre estaba muy satisfecha con su trabajo. Ella permaneció trabajando para la familia un poco más de un año antes de irse repentinamente, diciéndole a la señora Hayes que había conocido a un joven y que se iba a casar. Parecía que había estado saliendo con un joven local que había estado trabajando cerca. Maggie era una chica muy bonita y siempre había jóvenes caballeros interesados en conocerla. Sin embargo, el joven con el que había estado saliendo ya era bien conocido en la comunidad, y quienes lo conocían lo consideraban un poco coqueto, aunque esto podría ser solo una forma amable de describir su comportamiento inapropiado. Sin embargo, Maggie no se casó, y unos meses después regresó a casa para vivir con sus padres. Su madre pronto comenzó a preocuparse por la salud de Maggie. Sin duda, no parecía ser la misma de antes. Así que después de unos días, la señora Heffernan llamó al médico local. Él determinó que Maggie sufría de debilidad física y necesitaba descansar. Sin embargo, Maggie estaba en las primeras etapas de un embarazo, aunque la actitud hacia las madres solteras había comenzado a cambiar. Incluso a finales del siglo XIX, una joven que no estaba casada y estaba embarazada era mal vista por ciertos sectores de la sociedad y por lo general le resultaba mucho más difícil encontrar esposo. Maggie siguió viviendo con su familia y logró mantener el embarazo en secreto. Cuando tenía alrededor de 7 meses de embarazo, de repente se fue. Se fue a Melbourne, aparentemente para encontrarse con el padre de su hijo por nacer, pues ella ahora creía que él se casaría con ella. Sin embargo, cuando llegó, se enteró de que él solo le había dado una dirección falsa y una falsa esperanza de convertirse en una dama respetable y casada. No quería regresar a la casa de sus padres y explicar la situación en la que ahora se encontraba. Aunque sabía que no la abandonarían, eran personas honorables y virtuosas, y no quería que fueran objeto de chismes locales. Aunque no tenía mucho dinero, no estaba casada y estaba embarazada, Maggie decidió quedarse en Melbourne. Logró conseguir un puesto en un hotel propiedad de un caballero llamado Sr. Ralph y, aunque estaba embarazada, hizo todo lo posible por disimular su condición. Sus circunstancias no parecían muy favorables, pero sabía que la ciudad tenía hospitales y refugios para mujeres que ayudaban a jóvenes embarazadas, muchas de ellas como ella, pobres, solas y rechazadas por la sociedad. El 29 de diciembre de 1899, Maggie entró en trabajo de parto en el hotel y dio a luz a un niño al que llamó George. El dueño fue muy comprensivo y mandó llamar a un doctor para que ayudara. La esposa del dueño, la señora Ralph, acompañó a Maggie al hospital de mujeres que aparece en el acta de nacimiento. No nombró al padre y cambió su propio nombre a Joanna Margaret Heffernan. Permaneció en el hospital durante 11 días, lo cual era habitual en esa época. Las enfermeras la describieron como una buena madre. Cuidaba a su bebé, lo alimentaba y lo atendía bien. Por supuesto, el hospital estaba muy ocupado, y después de que se cumplieron sus 11 días, tuvo que irse. Se fue al hogar de la señora Cameron en Armadale, un lugar diseñado para mujeres jóvenes solteras con bebés. Se le permitió quedarse allí por 2 semanas adicionales. Sin embargo, por alguna razón, dejó este establecimiento después de solo 6 días. Le dijo a una de las otras jóvenes que la madre del padre del bebé se haría cargo del niño y, antes de irse, escribió una carta a sus padres explicando su situación. Luego fue a la oficina de correos y la envió. Sin embargo, sin que Maggie lo supiera, la oficina de correos se incendió ese mismo día, así que la carta fue destruida y nunca llegó a sus padres.
Aunque los padres de Maggie siempre habían sido muy cariñosos, también eran estrictos y religiosos, y Maggie estaba nerviosa al escribirles. Así que cuando no recibió respuesta, asumió que no contaba con su apoyo. Cuando Maggie salió del hogar de la señora Cameron en Armadale, regresó a Melbourne, pero las cosas pronto se volvieron bastante difíciles. Al intentar encontrar un lugar donde pasar la noche, la rechazaron, ya que todos se consideraban establecimientos respetables y no aceptarían a una joven soltera con su bebé. Tenía muy poco dinero y, con tantos lugares reacios a apoyarla en su situación, sus opciones eran muy limitadas. Finalmente, una mujer amable le indicó un restaurante donde logró conseguir una cama para ella y el pequeño George por esa noche. A estas alturas, ella estaba muy cansada, hambrienta, deshidratada y todavía recuperándose de haber dado a luz apenas 3 semanas antes. Ella estaba confundida y no se encontraba en un buen estado mental. Al día siguiente se levantó y después de que le ofrecieron una taza de té, salió del restaurante. Ahora era martes 16 de enero de 1900 verano en Australia y era otro día caluroso en Melbourne. Maggie no tenía a dónde ir. En cambio, simplemente caminó sin rumbo por las calles, se sentó en los parques y contempló su situación. Todo el tiempo, mientras intentaba cuidar a su bebé de 3 semanas, sabía que tendría que intentar encontrar trabajo. Era trabajadora, joven y estaba segura de que sus empleadores anteriores le darían una muy buena referencia. Compró el periódico local, esperando que hubiera algo adecuado para ella, pero no estaba casada y tenía un bebé propio. Encontrar un puesto que se adaptara a su situación sería sumamente difícil. Al día siguiente, miércoles 17 de enero, Maggie regresó al hospital de mujeres. Estaba muy triste e informó al doctor que su bebé había muerto. Ella preguntó si podría haber un puesto como nodriza. Esta era una ocupación en la que una mujer alimentaba al bebé de otra mujer si, por cualquier razón, ella no podía alimentarlo adecuadamente por sí misma. Había sido una práctica común desde mediados del siglo XVIII, pero para 1900 ya había avances en prácticas de alimentación artificial, lo que resultó en menos puestos para nodrizas. Mientras Maggie hablaba con el doctor, un obrero que trabajaba en el muelle de South Melbourne vio algo flotando en el agua. Lo recuperó y se dio cuenta de que era el cuerpo de un niño recién nacido. Inmediatamente contactó a la policía. Hombres, mujeres y bebés ya habían sido encontrados antes en el río Yarra, donde a menudo flotaban hasta la bahía de Port Phillip y luego salían al mar. Se presumía que muchos cuerpos, especialmente los de bebés, nunca eran encontrados. La policía necesitaba identificar al pequeño, así que envolvieron al bebé en una manta y fueron al hospital de mujeres, el lugar más obvio para ir primero. El bebé encontrado en el río coincidía con la edad del bebé recién fallecido de Maggie, y Maggie acababa de empezar a trabajar como nodriza ese mismo día. El doctor se dio cuenta de que ella estaba en un estado muy vulnerable e inmediatamente se preguntó si el bebé que la policía había recuperado podría ser el hijo que Maggie había dado a luz apenas 3 semanas antes. La policía habló con ella, pero ella les aseguró que el bebé no era en realidad George. Les dijo que le había dado su bebé a la madre del padre, quien vivía en Sydney. Ella contó una historia elaborada sobre la señora que, según decía, era la abuela del bebé, a quien respetuosamente se refería como señora Hardy. Dijo que cuando salió de la casa de la señora Cameron en Armadale, viajó en tren para encontrarse con la señora Hardy, y luego acordaron reunirse en Wangaratta, una ciudad en el noreste de Victoria. Agregó que esa noche todos se habían quedado en un hotel antes de separarse a la mañana siguiente. Maggie incluso le dio a la policía el nombre del hotel en el que supuestamente se habían hospedado. También les dijo que la señora Hardy vivía en el 204 de la calle King en Sydney. Por supuesto, la policía verificó su historia. El hotel de hecho existía, pero ni Margaret Heffernan ni la señora Hardy se habían hospedado allí, y la señora Hardy no vivía en el 204 de la calle King en Sydney. Maggie fue interrogada por segunda vez y empezó a cambiar su historia, pero de nuevo la policía no creyó lo que les estaba diciendo. «Dinos la verdad», le dijeron. Al escuchar esto, ella se derrumbó y dijo, «Sí, sé que hice mal». Ella entregó a los oficiales de policía el pequeño vestido y la franela y confesó haber ahogado a su bebé en el río Yarra. Ella dijo entre lágrimas, «Caminé de un lado a otro por la orilla del río durante aproximadamente 1 hora. Luego me senté con el bebé. Él llevaba puesto un pequeño vestido y un pedazo de franela. Me senté cerca de la orilla del agua, le quité el vestido y la franela al bebé. Luego dejé caer suavemente al bebé en el río. El bebé estaba vivo cuando lo solté. No miré para ver si se hundía o no. Después me fui.
Era alrededor de la 1 de la tarde en ese momento. Margaret Heffernan fue arrestada y acusada del asesinato de su hijo George. Fue enviada a la prisión de Melbourne, donde la colocaron en el ala del hospital en un aparente estado de agotamiento. A pesar de su confesión anterior, la señorita Margaret Heffernan se declaró no culpable. Su defensa afirmó que había estado sufriendo depresión posparto y se reveló que, después de ahogar a su bebé, Maggie tomó el tren de regreso al hotel propiedad del señor y la señora Ralph y se quedó allí esa noche. Les dijo que George había muerto en el hospital poco después de su nacimiento. La señora Ralph testificó que en ese momento se veía débil y enferma. No se llamó a ningún testigo para apoyar a Maggie ni para comentar sobre la afirmación de que tenía depresión posparto. Era común durante los juicios que las personas testificaran sobre la buena reputación de la acusada, pero esto no sucedió en esta ocasión en particular. Por lo tanto, el juez no tuvo más opción que buscar alguna aclaración de los doctores, que estaban ahí para dar testimonio a favor de la fiscalía. El juez les preguntó, en su opinión, ¿el acusado podría haber estado sufriendo de depresión posparto? Ambos doctores respondieron que una mujer que sufre de depresión posparto no podría después dar un relato claro de sus acciones. El proceso solo duró 40 minutos antes de que el juez se dirigiera al jurado y dijera: aunque este caso es muy triste, quizás sea más doloroso porque fue extremadamente claro. La cuestión que ustedes, el jurado, deben resolver es si la mujer acusada llevó intencionalmente a su hijo al río para ahogarlo o no. Si la joven arrojó intencionalmente a su hijo al río, es culpable del cargo de asesinato. Cuando se le preguntó a la doctora Stalwell si sería capaz de declarar lo que había ocurrido en caso de haber estado sufriendo de una locura temporal a la que las mujeres son propensas, la doctora respondió que no lo estaría. Sin embargo, aquí estaba su descripción de todos sus movimientos en el momento del crimen. Que la mujer estaba bajo mucha presión era indudable, y todo eso podía despertar compasión, pero no la eximía de responsabilidad legal. El jurado regresó para preguntar si se podía dar el veredicto de homicidio involuntario, pero el juez les dijo que no era posible. Dijo que tenían que decidir si la acusada había cometido el crimen intencionalmente, aunque fuera bajo la presión de sus circunstancias. Más tarde, el jurado regresó y declaró culpable de asesinato a la acusada, la señorita Margaret Heffernan, pero recomendó encarecidamente clemencia debido a su debilidad, su salud mental y su situación. Desafortunadamente, el juez no tenía opción sobre la sentencia que se dictó. Solo había una sentencia para cualquiera que hubiera cometido asesinato, y esa sentencia era la muerte por ahorcamiento. Al escuchar su sentencia, la señorita Margaret Heffernan se desmayó y luego tuvo que ser sacada del tribunal en brazos. Hubo una reacción inmediata ante la condena. El público estaba indignado. La prensa fue inundada por cartas de sus lectores y se inició una petición buscando clemencia para Maggie. Durante un periodo de 3 semanas, más de 15,000 personas la firmaron. Amigos y vecinos se presentaron para hablar de su naturaleza amable y gentil, así como de su carácter intachable previo. Las familias para las que había trabajado contaron lo trabajadora, educada y concienzuda que era esta joven. Su caso fue apoyado por la destacada reformadora social, Vida Goldstein, quien un año antes se había convertido en la secretaria del Consejo Unido por el Sufragio Femenino. Fue a ver a Maggie en la prisión y escribió sobre su difícil situación en la publicación The Australian Woman's Sphere. Ahora el caso de la señorita Margaret Heffernan se estaba haciendo conocido no solo en Victoria, sino en toda Australia. Vida Goldstein recordó a todos que esta pobre joven había sido sentenciada a muerte, pero ¿dónde estaba el padre del niño? Él simplemente la había abandonado mientras ella estaba embarazada, daba a luz, y luego se suponía que debía criar a su hijo sola. Sin embargo, el padre fue completamente absuelto de cualquier responsabilidad, cuando en realidad fueron sus acciones las que pusieron a la joven en una situación tan vulnerable e indefensa. El interés y la atención que el caso había generado hicieron que las autoridades cuestionaran si el juicio fue justo y si la condición médica de la señorita Heffernan había sido evaluada correctamente. Todo el caso necesitaba ser revisado. Mientras estaba en prisión, Maggie volvió a enfermarse y fue ingresada nuevamente al hospital de la prisión. Esta vez, los médicos diagnosticaron tuberculosis. Aunque es poco probable que este diagnóstico fuera correcto, sí provocó otra petición para que fuera liberada, ya que la opinión pública estaba a su favor y se creía que no representaba ningún riesgo para la sociedad.
En diciembre de 1900, uno después de cumplir menos de 2 años, la señorita Margaret Heffernan fue liberada de prisión. Después de pasar un tiempo con sus padres, logró reconstruir su vida, pasó a ser conocida como Greta en lugar de Maggie. En 1909 se casó con un hombre llamado Joseph Henderson y juntos tuvieron 2 hijos. En 1915, Joseph murió en un accidente ferroviario. Había estado trabajando como conductor de tren para la fábrica de mantequilla Druin y fue atropellado por un tren mientras descargaba. Este fue otro evento trágico en la vida de Maggie y la dejó viuda. Afortunadamente, sus padres habían estado viviendo cerca y pudieron ayudarla a criar a sus hijos. Margaret Heffernan falleció en febrero de 1966 a la edad de 88 años. Fue enterrada en el cementerio de Bunyip junto con su esposo y sus padres. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.